Después de caminar por las oscuridades de nuestra caída y miseria en el capítulo pasado, hoy por fin se empieza a hacer la luz. Nos metemos de lleno en el capítulo 7 de la confesión, el pacto de Dios con el hombre. Vamos a maravillarnos con la condescendencia inmensa de un Dios majestuoso que se rebaja hasta nuestro nivel para relacionarse con nosotros, como un padre que se agacha para explicarle algo a su bebé. Vamos a hablar de ese primer contrato de obras que requería obediencia perfecta y de cómo el Señor, en un acto de pura gracia después de la caída, instauró el glorioso segundo pacto a través de Jesucristo. Apronte el mate, que esto es teología, teología de fogón, fogón reformado. Buenas tardes, Diego. Buenas noches, buen mediodía. Arrancamos otro Fogón Reformado episodio, ojo, épico episodio número 25. Llegamos al cuarto, al cuarto de la centena. Sí, señor, sí, señor. Y Qué acá bueno. estamos, gracias a Dios. Nos hemos sostenido. Me imagino a aquellos viejos blogueros de 10 años de blog o de podcast diciendo esto, tienen 25 tienen 3 episodios. días y están festejando. Y bueno, Qué bueno. Ha pasado mucha obra bajo el puente, aunque no parezca en estos 25 episodios. Hemos vivido muchas cosas. Exacto, pero lo anunciamos con bombo y platillo también el 25, porque viene con sorpresa. ¿Por qué? Con sorpresa. Ah, claro, sí, perdón. Sí, señor. Pero Vamos a anunciar. No. Hay un amigo que está esperando remera. Escúchame, hay un amigo que está esperando remera. La remera que yo no conozco. llega. Un gaucho que yo conozco, a pesar de que sacamos el folclore de la introducción y pusimos una música un poco más vivaz, un poco más animada, hay un gaucho que yo conozco que está esperando la remera y se la vamos a llegar. En algún momento se la vamos a llegar. Sí. Los amigos que pidan remera tarde o temprano llegará, no es inmediato porque Fogón no tiene una textil, pero de alguna manera nos vamos a ir haciendo con alguna. Y bueno, en este episodio número 25 lo que sí vamos a anunciar es la inauguración de nuestra página web. ¡Qué bueno! Que Damián Tempone, a quien vamos a mandar un caluroso saludo, ¿no? Sin olvidarnos de que él es el domador de decibeles, el alquimista del folgón, el afinador de nuestras voces, y otros tantos seudónimos más otros oficios esotéricos que no vamos a revelar. Le vamos a pedir a Damián que ponga la URL de la página ahí abajo en los comentarios. Visítenos más adelante, con el tiempo, de a poco denos tiempo, iremos yendo a otras redes sociales, a otras aplicaciones, tratando de crecer, de difundir, de hacer lo que desde el primer momento queremos hacer, que es comentar la confesión de fe de Westminster y ser una voz en defensa de la fe confesional, de la fe histórica, de la fe reformada, del presbiterianismo. Básicamente eso. En nuestro español castellano rioplatense, que eso efectivamente es un distintivo, ¿no? Sí, que no excluya a los que no lo sean, ¿eh? Están invitados. No. Son bienvenidos todos los que hablen otros acentos también. Y los que hablen otros idiomas también son bienvenidos. Si no se entienden en castellano, no importa. Viste que hoy con la IA podés traducir cualquier cosa, así que. Exactamente. No me imagino Benvenuto, Fogón, Reformé, pero podría darse, ¿no? Podría. Con un croissant, ¿quién dice que no? Bueno. Pero además arribamos a un nuevo capítulo de la Confesión de Fe de Westminster, algo sumamente entusiasmante, después de las oscuridades que hemos estado visitando en el capítulo 6, el capítulo 7, del pacto de Dios con el hombre. Bueno, la cosa empieza a hacerse la luz, algo precioso para tratar hoy. Y qué importante, ¿no? Para lo que es justamente nuestra tradición reformada confesional, ¿no? Y justamente el reformado que ve en la teología del pacto, justamente, toda su identidad, ¿no? Y su manera de interpretar las escrituras. Qué importante es este capítulo.
Efectivamente, efectivamente. Así que vamos a empezar entonces a tratar de cubrirlo en la gracia de Dios y para que los amigos puedan escuchar, puedan compartir, puedan comentar. En fin, estamos abiertos. Pero vamos a hacer la cosa loca de siempre. Hoy lees vos, mirá cómo estoy de generoso. Opa, opa, Y yo, bueno. y yo, y yo comento, yo comento. Mirá que Estoy seguro que lo leíste antes y lo calculaste. Yo- no, no hago comentarios. Bueno. Bueno, vamos a leer, amigos, texto de la Confesión de Fe de Westminster, capítulo número 7, y vamos con el punto 1 que dice de la siguiente manera. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aunque las criaturas racionales le deben obediencia como a su creador, sin embargo nunca tendrían disfrute alguno de Dios como bienaventuranza y galardón, a no ser por una condescendencia voluntaria de parte de Dios, la cual le ha agradado expresar por medio del pacto. Muy bien. Venimos del capítulo 6, seguimos con el mismo razonamiento, estamos alejados, destituidos de la gloria de Dios, y la distancia entre Dios y la criatura es tan enorme que aún en su estado perfecto, mirá lo que te voy a decir, Ujú, este, eh, aunque somos criaturas racionales y le debemos obediencia como creador, porque él es nuestro hacedor, sin embargo nunca podríamos tener disfrute alguno de Dios como bienaventuranza y galardón, porque en el mejor de los casos le podemos ofrecer la obediencia y el tributo que le ujú, es debido a su alta y dignísima posición, a no ser por una condescendencia voluntaria que ha habido, que hay y que nosotros llamamos en términos comunes gracia, de parte de Dios, la cual le ha agradado expresar por medio de pacto. Dios ha condescendido al pacto, pero no tenemos que pensar ni apresurarnos en el desarrollo de este punto, a pensar es únicamente en el pacto por gracia debido a la caída. ujú, Incluso el hecho de que Adán haya sido puesto en un lugar estupendo y que se le haya dado aquella única orden para obedecer y luego el Señor bajara cada tarde a tener comunión íntima con él y con su compañera, con la raza humana, con nuestros dos padres federales de aquella época, ya era un hecho de condescendencia e sin lugar a indicaba que dudas. había una relación pactual. La relación pactual no es necesariamente algo que sucede luego de la caída. La relación pactual Ujú, es una relación con la que nosotros tenemos desde el momento cero con Dios. Y es ujú, una condescendencia. Él podría habernos creado, como hay tantas teorías, ¿no? Como pensaban los estoicos, que Dios nos creó y se dio media vuelta y se fue a tomar alguna bebida y se olvidó del mundo. mm, ¿Tá? Que es algo que está presente en varias como visiones paganas. No es así. Desde un primer exacto. momento Dios ha condescendido. Y a ver, vamos a pensarlo así. Que Dios descendiera al jardín y caminara todas las tardes con el hombre, implica ya una condescendencia y una gracia, porque tenía que hacerse asequible, entendible, reconocible por el hombre. Y eso Ujú, ya era un poco, no anodar a la manera que Cristo se ha anodado, no de esa manera, no, pero sí generar una especie de comunión con Dios que no la vamos a inventar porque no está en la escritura y no nos vamos a poner nosotros acá de magos a decir cosas que no sabemos, pero había allí una condescendencia. El hecho de que hubiera un lugar estupendo y de que al hombre fuera creado como criatura subordinada, pero con amplio dominio y mando, es una condescendencia, sin lugar a dudas. es un pacto, hay allí. Y bueno, y esa bienaventuranza y ese galardón, nosotros lo podemos ganar porque Dios lo ha puesto delante para que lo obtengamos. Sin Él no lo podríamos alcanzar. Si en Él nos hubiera creado y solo nos hubiera demandado una seca obediencia y un completo tributo por razones de ser seres derivados, estaría bien, estaría Ujú, bien. claro. No, no es lo que conocemos de Dios, porque Dios es precisamente condescendiente voluntariamente y le ha agradado desde el minuto uno expresar pacto para con el hombre. No sé cómo lo ves, si tienes alguna otra opinión. Sí, mira, había buscado algún texto, ¿no? Para justamente escrituralmente ponerlo de manera clara. Y el Salmo 113, versículos 5 y 6 dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Es decir, la majestuosidad de Dios es tan grande
que incluso para mirar a los ángeles en el cielo, él tiene que humillarse, tiene que condescender, como dice el texto de ahí de la confesión, ¿no? Es decir, Dios se agacha, ¿no? Es como cuando de repente bueno, yo tengo mucho, vos sabés, yo tengo muchos hijos que son chiquitos, ¿no? Muchas veces yo, para que ellos me entiendan, muchas veces, y esto es muy, muy gracioso, ¿no? Porque tengo una de mis hijas, Celine, que tiene 4 años nomás, acaba de cumplir 4 años. Ella tiene las preguntas teológicas más inverosímiles, ¿no? De lo que ella te sale con las preguntas más inverosímiles que puedas encontrar. Y a veces para encontrar la forma, no solo de contestar la pregunta, sino de contestarla para que ella lo entienda, yo me doy cuenta de que tengo que reducirme bastante en mi forma de expresarme y ser condescendiente, rebajarme a su nivel, a su edad, a su comprensión, justamente para que podamos tener una relación, ¿no? Que ella pueda entender. Esto es lo mismo, ¿no? El padre es como si a nosotros es como salvando las distancias, ¿no? Porque la distancia es mucho mayor, es como si un padre le estuviera hablando a un bebé, ¿no? Exacto. Es una cosa increíble, ¿no? A mí me da como una especie de temor, no sé si llamarle temor, pero sí como, a ver, yo no merezco que Dios haga eso, ¿no? No merezco que Dios se rebaje por mí. Pero bueno, es lo que vemos también en la encarnación de Jesucristo, ¿no? Es, Sí, es, ahí a un grado, es, a un grado excelso, ¿no? Un grado Claro, ¿no? tremendo. Por eso la Escritura dice, ¿no? No tuvo el ser como Dios como algo a qué aferrarse. O sea, estuvo dispuesto a rebajarse de una manera tal, ¿no? De dejar sus beneficios como Dios para justamente llegar a nosotros, ¿no? Es una rebajada impresionante, Sí, impresionante, es mucha agua en la leche. Mucha, sin duda, realmente. Que ¿no? para decirlo en términos criollos, ¿no? Y después Correcto. es entender también el abismo que hay entre Dios y nosotros, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años, cuando hice instituto, Josías Grauman, era un excelente profesor, una de las cosas que nos metió en la cabeza una y otra vez era, hermanos, miren que no es que nosotros somos un poco más chicos que Dios, es que el abismo que hay entre nosotros y Dios es tan inmenso. O sea, Dios es infinito, eterno, creador. ¿Y nosotros qué somos? Nada. Nosotros somos polvo, somos finitos, somos creados, ¿no? Hay un abismo ontológico. Ontológico quiere decir de esencia, ¿no? Hay un Claro, abismo entre lo que es Dios mismo en su esencia y nosotros, ¿no? No jugamos en el mismo campeonato, ¿no? no, Ni no, siquiera jugamos el mismo deporte. Por eso Dios es exacto, santo, es otro, es aparte. ¿Sí? exacto. Entonces, creo que esas cosas son, cuando uno entiende esa distancia inmensa, y realmente puede comprender lo que está diciendo acá la confesión, ¿no? De que Él se rebaja, bueno, ahí es donde nosotros vemos la gloria del pacto, ¿no? Es decir, que Dios decidió rebajarse para relacionarse con nosotros, ¿no? Y relacionarse con nosotros firmando un documento, ¿no? Que es un pacto, como un contrato soberano de parte de Dios, en donde Dios pone las reglas y promete un premio a nosotros que no merecemos nada, y ahí es donde ves la gloria, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, exactamente. Es así y eso es maravilloso. Pero tiene más aspectos este punto. Así que ahora lo voy a leer yo el punto 2 que dice, Bueno, el dale. primer pacto hecho con el hombre fue un pacto de obras, en el cual se prometió la vida a Adán y en él a su posteridad, bajo la condición de obediencia perfecta y personal. Bien, vamos a desmenuzar esto un poquito. Eh, Pacto de obras, ¿no? Ese es el nombre del contrato que Dios hizo con la humanidad. ¿Ah? Se llama así porque, porque el resultado, si se quiere, dependía de las obras o el trabajo o la obediencia del hombre, de Adán, en este caso. No había mediador en ese punto, no había gracia para el que fallaba en ese punto. Era un trato directo. O sea, haces esto y vivís. Haces lo otro y vas a morir, ¿no? Lo que conocemos, ¿no? Eh, Exacto. Coman del todo fruto que hay en el huerto, pero este no lo toques porque si el día que de este comieres, moriréis, seguramente. ¿Ah? Entonces dice, el primer pacto hecho con el hombre fue un pacto de obras. ¿Ah?
en el cual se prometió la vida a Adán, ¿no? Hay un premio, ¿no? Hay una promesa. Eh, Adán estaba vivo, ¿sí? Eh, ¿Qué vida le prometía a Dios? Bueno, le prometía la vida eterna confirmada. Vamos a decir como que Adán tenía la vida, pero estaba a prueba. ¿Sí? Podemos verlo de esa forma. Entonces, la promesa de Dios era una vida eterna confirmada, ¿no? Si Adán pasaba la prueba, pasaba de un estado donde podía morir a un estado de gloria, donde ya no podría morir nunca más, bueno, entonces, digámoslo así, en términos laborales, es como que él iba a quedar efectivo en el paraíso, ¿ah? Para que se Correcto. entienda, ¿sí? Es como un empleado que está a contrato y bueno, después pasa a estar efectivo, ¿no? Entonces, esa era la promesa. Después dice, ¿no? Que le prometió la vida a Adán y en él a su posteridad, ¿sí? Bajo la condición de obediencia perfecta y personal. Es decir, esto es lo que hablábamos en el capítulo anterior acerca de la representación federal. El contrato no era solo para Adán mismo, como persona individual, era un contrato colectivo. Él firma, Efectivo. vamos a decir así, vamos a ponerlo en estos términos, él firma el contrato y firma por todos nosotros. Si Adán ganaba, ganábamos todos. Y si Adán perdía, perdíamos todos, porque nosotros descendemos de él, ¿no? Ya hablábamos del capítulo pasado de que él era el fiel representante, él era el mejor representante que la humanidad iba a tener, etcétera, etcétera. No voy a volver a repetir, si quieren escucharlo, vayan al episodio anterior. Este, y lo que dice acá es de que justamente bajo la condición de obediencia perfecta y personal. Es decir, Exacto. no había margen de error. ¿Tá? No servía que Adán dijera, bueno, yo hice lo mejor que pude, me porté bien en un 99%. Bueno, no, Dios exigía en este pacto un 100% de efectividad. Una sola patinada, una sola embarrada, una sola mordida a la fruta equivocada y el contrato se rompía entero. Y eso es lo que nos está diciendo este, la confesión en este punto. Tal cual, tal cual. Y bueno, y ya vemos, conocemos la historia, ¿verdad? La hemos venido conversando desde que arrancamos con este podcast y así se resolvió este asunto. Ahora bien, no quedamos totalmente destituidos, sí, perdón, corrijo mi expresión, quedamos totalmente destituidos, pero no destituidos para siempre, no Ujú. sin oportunidad, porque Dios le agradó hacer otro pacto, así que el punto 3 corresponde leerlo ahora. Bien. Y el punto 3 dice de la siguiente forma, dice, por su caída el hombre se hizo a sí mismo incapaz de la vida mediante aquel pacto, por lo que agradó a Dios hacer un segundo pacto, comúnmente llamado el pacto de gracia, en el cual Dios, por medio de Jesucristo, ofrece gratuitamente la vida y la salvación a los pecadores, requiriéndoles fe en Él para que sean salvos y prometiendo dar su Santo Espíritu a todos aquellos que están ordenados para vida eterna, a fin de darles la voluntad y capacidad de creer. Perfectamente. Ahora bien, lo primero que hay que entender acá es que el hombre murió absolutamente espiritualmente, como ya hemos conversado, y por lo tanto quedó inhabilitado para cumplir el pacto, porque como vos bien dijiste recién, el pacto de obras requería pureza y obediencia completa, sin ninguna dilación y sin ningún fallo. Y bueno, y eso se quebró porque hubo que tomó Eva y Adán cometió el pecado de permitírselo, de no amonestarla, de no defenderla, y después comió calladamente, sujetándose a la mujer y a ambos eligiendo a la serpiente. O sea que así en un ratito, en unos pocos instantes, sucedieron varios pecados determinantes de la caída y entonces quedaron inhabilitados por completo. Eso significa y Ujú. es ejemplificado de manera drástica este, cuando Dios los echa del jardín, están inhabilitados para vivir ahí, no pueden vivir ahí. Las condiciones de vida dadas para el primer pacto se perdieron para siempre. Y hubo varios querubines protectores que protegieron la entrada y acá no vas a estar más. Fue sacado también ya con misericordia, porque el relato de Génesis nos dice que no sea que el hombre en esa condición caída fuera a tomar del árbol de la vida y viviera para siempre en esa condición y la perpetuara. Allí hay Mm. un pequeño y un gran acto de misericordia que Mm. normalmente se soslaya, no se menciona muy a Sí, menudo, como, pero que es como a enorme. mí sí, es impresionante, a mí me emociona porque veo que Dios rápidamente dice, bueno, sáquenlo porque este va a seguir haciendo macanas. Sáquenlo del jardín porque lo va a destruir todo y se va a destruir a sí mismo.
y lo saca y hace allí un pacto de gracia. Y hace un pacto de gracia en el momento mismo en que lo reconviene. Dios viene hacia ellos, los encara en su pecado y ahí es anunciado el pecado de gracia cuando se anuncia la reprensión, se escucha la sanción de su pecado, la consecuencia de su pecado Adán, escucha la consecuencia de su pecado Eva, y en ese caso la humanidad entera, y luego la serpiente es reconvenida, y en ese momento de la reconvención de la serpiente emerge como una luz gloriosa el Evangelio de la salvación por fe. Una cosa increíble cuando él dice en la simiente de la mujer, siendo que el hombre es el que porta la semilla, el semen, digámoslo sin eufemismos, pero es la mujer la que iba a traer una simiente, algo excepcional, ya de pique, y tú le dirás en el talón o en el calcañar, y esa te aplastará la cabeza. Ahí emerge Ujú. la fe. Ahí emerge el pacto, porque no es que tenemos que esperar que se desarrolle todo el Antiguo Testamento, llegamos al último profeta y arrancamos con Mateo, ahora sí arrancó la fe. No, 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 Claro. no, la fe arrancó ahí arrancó la Exactamente. fe, porque el pueblo de Dios solo se ha salvado por fe siempre. No es que Ujú. antes se salvaba porque mataban unos bichos, no, no, no. Eso es otra cosa que, bueno, veremos en su momento, no, no, no hay que Ujú. andar Sí, ahora haciéndonos constantes en un par de puntos adelante nomás. un par de puntos adelante, pero digo, el asunto es que allí emerge ese pacto de gracia, el segundo pacto, que es llamado, bueno, pacto de gracia propiamente. Y es cuando, Sí, por supuesto que gracias porque justamente es un regalo, ¿no? O sea, totalmente, es un acto de condescendencia todavía más grande. Porque, exacto, es un porque, favor absolutamente no, porque inmerecido. una cosa, yo lo pienso de esta forma, una cosa es la condescendencia de un creador hacia su criatura, ¿no? En el sentido de comunicarse con ella, andar con ella, etcétera, etcétera. Pero una vez que la criatura le escupió en la cara y le dio vuelta la espalda, el volver a generar un vínculo, ¿no? A través de Jesucristo en este caso, es un acto de condescendencia todavía mucho mayor, ¿no? Totalmente. Y ahí es donde vemos la gracia enorme de Dios. Hay que entender esto, hay que, ¿cómo decirlo? A veces las palabras faltan, ¿no? Pero hay que justamente agarrarlo con el alma esto, ¿no? Tratar de digerirlo con el alma, porque es algo tan grande lo que hace Dios al condescender de esta forma después de que nosotros justamente lo negamos y nos hicimos enemigos de Él, enemigos declarados de Él, ¿no? Que la verdad a uno lo deja en vergüenza, en total vergüenza, ¿sí? Totalmente. Y acá la confesión hace un zoom desde este momento primigenio de Génesis 3:15, para ponerlo en términos de versículo, de capítulo y versículo, en Mm. términos librescos, digamos. Desde este momento la confesión hace un zoom potente y va directo al objeto de la fe. Por supuesto que nosotros vemos que la revelación de Dios es progresiva y se va comprendiendo la fe, pero es claro que los primeros padres ya sabían que tenían que derramar sangre, sin derramamiento de sangre no había perdón de pecado por el sacrificio de Ujú. Abel. Es claro que ya esperaban un redentor porque Eva le pone a Caín, Caín, porque que significa Sí, sí, adquirido, justamente. en una Ujú. horrible interpretación de la cosa. Bueno, no la vamos a cargar, le vamos a cargar la tinta a la pobre Eva, pero le erró el bicochazo saladísimo, ¿no? Pero en ese sentido, eh, eh, el que vendría era la simiente de la mujer, y ese es Jesucristo. Y ya se declara en la confesión, Jesucristo. Y es el que ofrece gratuitamente la vida y la salvación. Esa es la simiente de la mujer, requiriéndole fe en él para que sean salvos. Y esto es tremendamente importante, porque nosotros somos amantes de la doctrina, somos amantes de las confesiones, somos Ujú. amantes de la teología, pero la salvación es por la fe en una persona. ¿No? Exacto. Y esto quiere decir que la teología no, 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 yo no estoy desdiciéndome de nada, pero es tan importante que nunca me parece sabio dejar de advertir. La fe no es en una especie de categoría teológica o Ujú. de dogma teológico. La fe es en una persona, una fe puesta en alguien, en un sustituto, en un nuevo rey, en una nueva cabeza, en un ser humano concreto, Ujú. 100% Dios, 100% humano en Jesucristo, ¿verdad? Entonces Sin lugar a requiriéndoles, dudas, ¿no? sin duda alguna, Que por otro lado es el que viene, interviene en la historia y es el que firma por nosotros, ¿no? Si hablábamos de un contrato anterior, ¿no?
Es el que viene y firma, ¿no? Lo que no pudo firmar Adán, viene y lo firma nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Ah? Y Firma la monstruosa deuda, exacto, ¿no? la impagable deuda de la humanidad, que Claro. no iba a salir nunca del calabozo, ¿no? Ah, Iba y a estar cumple, condenada. claro, y cumple con la obediencia perfecta que a nosotros nos faltaba, porque es así. Naturalmente. Porque ¿Mm? Jesucristo también, esto no es que no se diga, se dice menos, pero se dice, Cristo cargó con nuestros pecados, pero nos cargó con su justicia. No hay Claro. que soslayar los dos aspectos, porque hay una sustitución así, Sí, hay un sí. intercambio. Incluso hay un himno maravilloso que yo amo mucho, antiguo, se llama Glorioso Intercambio, ¿no? Hay Mm, un glorioso intercambio, o sea, no es que él solo se lleva mi culpa y me deja desnudo. No, no, no. Él se lleva mi culpa y me carga con su justicia. Es una cosa sí. espectacular, así como a todo. Entonces dice que La doble tenemos que imputación. creer, efectivamente, Mm, fe en Él para ser salvos, prometiendo dar su Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que viene a vivificar nuestro espíritu muerto, dándonos vida. Por eso el primer Adán fue alma que respira, no recuerdo exactamente la frase, la construcción idiomática, pero el segundo mm. es espíritu vivificante. El Espíritu Santo viene y vivifica el espíritu nuestro y allí viene para darnos vida eterna. A todos los que estamos ordenados para vida eterna, no hay que soslayar esto, ordenados para vida. No viene para darte la chance a que te pierdas en el infierno con la chance allí. Viene a todos los que efectivamente salvó, a todos los ordenados para vida eterna, a esos sí y amén viene, a fin de darles la voluntad y la capacidad de creer. Entonces volvemos a decir lo que dijimos unos capítulos atrás. La regeneración es antes de la fe. Ahora te hago una pregunta. ¡Oh, preguntín! Te hago una pregunta. Eh, Acá el texto dice, hay una cosa importante que dice acá el texto, y es que dice, ¿no? Ofrece gratuitamente la vida y la salvación a los pecadores, requiriéndoles fe en él para que sean salvos, ¿no? Ahí lo que tenemos es un requerimiento de fe. Entonces, la pregunta va por este lado. ¿Cómo es que Dios requiere fe en mí? ¿No? O mejor dicho, si Dios requiere fe en mí, ¿qué significa eso? Que Dios pone en bandeja la salvación y después depende absolutamente de mí, de mi decisión, de mi buena voluntad para que eso se dé, para que eso se lleve a cabo, ¿o cómo es? Te la respondo con trampa. Depende de tu decisión, pero no de la manera que vos crees. Apá. O sea, sí depende de tu decisión, pero como dice la confesión así, dice requiriéndoles fe en Él, requiriéndoles fe en Ujú. Él, ejercer una fe personal que yo ejerzo, para que sea prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que están ordenados para vida eterna, a fin de darles la voluntad y la capacidad para ejercer esa fe o para creer. Es Sí, sí, glorioso. claro que creo, después de que el Espíritu Santo te da la capacidad para creer, porque de lo contrario no la tenías. Es Así glorioso. que, así que el hermano que quiera decir que él creyó, yo digo amén. Y yo le Después que el respondo con, Espíritu Santo vino. yo le respondo con Efesios 2, ¿no? Que dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y esto qué? No es de vosotros, No pues de es don de vosotros, pues Dios. don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿no? O sea, Exacto, hasta la exactamente. fe misma, y esto es un regalo de Dios para que no andes sacando pecho en el cielo de que fuiste vos más vivo que tu vecino, ¿está bien? Que no se pudo Exacto. salvar, ¿no? En mi familia eran todos tontines, pero yo que Claro, un y yo soy el fenómeno y iluminado, yo claro, soy el claro, iluminado claro. pero sí, Gracias es que, así. gracias que creí en vos, Cristo. Gracias porque me tenés acá para enriquecer tu cielo. Ah, no. Ay, por favor. No, pero es No, tal cual, hasta ¿no? miedo me da chistear. Hay una, Fíjate, estos chistes me dan miedo. hay una, hay una frase muy conocida de San Agustín, ¿no? La frase dicen por ahí que es la frase que hizo que Pelagio casi se desmayara de la bronca, que San Agustín decía, Señor, manda lo que quieras y concédeme lo que mandas. Entonces, justamente lo que está reflejando acá el texto de la confesión. Demanda fe de nosotros, requiere fe de nosotros, pero al final, ¿quién la da? La da Él. Exactamente, Es, exactamente. es Pero además glorioso. todos tenemos esta fe práctica, incluso los que no sostienen la misma teología que nosotros, porque
todos pedimos a Dios que vuelva a los corazones de las personas a las que le predicamos, y todos pedimos que estamos en la prueba y nos dé la capacidad para resistirla. Bueno, ¿qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo el don. Claro, entonces, ¿cómo vienen las pruebas? Vienen solas, vienen volando, sí, andan volando. No. En últimas estás pidiendo siempre la intervención de Dios, ¿no? O sea, que Dios meta el dedo y que cambie la circunstancia, la situación y el corazón, al fin y al cabo, ¿no? Y con ello estamos brindando el reconocimiento de que no podemos vivir sin Dios. Y otra cosa de la que no podemos vivir es sin tiempo. Yo sabía, estaba seguro. Qué pincha de lobo. Y bueno, no, pero es que realmente increíble se nos pasaron estos primeros 3 puntos, pero ya estamos llegando al fin del capítulo 25. Rubén, querido, esperá la remera que ya va a llegar. Pero vean el sobreimpreso o el primer comentario que va a dejar Damián la página de internet para que podamos seguir en contacto, generando comunidad reformada en el Uruguay y en donde quieran escucharnos y sean capaces de ser bendecidos por la verdad, no por nosotros, que somos bendecidos también con poder hacer esto para la gloria de Dios. Nos despedimos, Diego, desde la bella colonia, muy cerca del antiguo Edén. Te saludo. Enorme abrazo para vos, Pedro. Maldonado yo sé que queda lejos allá en el este, lejos. Te respondo en el próximo episodio. Abrazo grande. Abrazo fuerte.